Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, gracias por acceder a este tiempo de charla, de entrevista, así que muchísimas gracias. Y bueno, nada, yo quería compartir o charlar un poquitito sobre lo que es el tema de la defensa de la vida en los medios de comunicación. Y lo primero que te quería preguntar es cómo vos lo viviste y cómo comenzó todo esto, digamos, que te visibilizaste y también lo fuerte que fue porque fuiste muy atacado, ¿no es cierto? Sí, bueno, te agradezco mucho a vos la invitación. Te pido disculpas que no hayamos podido salir por Instagram, pero no sé qué pasó, que no nos pudimos conectar. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Yo cuando surgió en febrero del 2018 la propuesta de Mauricio Macri, del gobierno, que en realidad era la habilitación del tratamiento, percibí que había una enorme falta de discurso y de estrategia comunicacional en el mundo que defiende nuestros valores, nuestras convicciones de defensa de la vida. Yo siempre había tenido esa preocupación porque ya había habido otros intentos en el pasado de diputados que avanzaban con el tema del aborto y demás, y yo siempre percibí que estábamos muy mal parados en el aspecto de la comunicación, porque estábamos parados en un punto en donde la defensa de la vida se vinculaba con un sector de la sociedad que era la iglesia. Entonces aquellos que no participaban de la iglesia podían pensar que se podía eliminar un bebé porque total no eran católicos, ¿no? Esto un poco simplificando la cuestión, estaba puesta en esos términos. Y yo creí siempre que eso era un error. Incluso yo soy católico, aunque no soy muy practicante, soy bastante fiaca para ser practicante, digamos, la verdad es que no le dedico tiempo, creo en Dios, tengo una relación personal con la religión, pero no comunitaria, de práctica, etcétera. Eh, Siempre pensé que era un error, porque nosotros estábamos dejando afuera a una enorme cantidad de sectores que hoy se alejaron de los valores religiosos o de la práctica religiosa, y entonces no entienden que la vida está por encima de todo, más allá de las religiones, es un valor intrínseco, un valor humano en sí mismo. Entonces, eh, hay una ideología abortista, desde hace 50 años a esta parte, que ha ido ganando espacio, que lo que trata es de vincular, bueno, esa cosa de defender la vida o de rechazar el aborto es una cuestión de los obispos, de la iglesia, de los curas, no es una cuestión del mundo real, ¿no? Y en realidad han tenido mucho éxito en esa estrategia. Por eso nosotros teníamos que pararnos en el mundo real, desde el punto de vista de la comunicación, lograr que la defensa de la vida fuera un valor del mundo real, un valor del mundo no religioso, del mundo que defiende valores humanos, así como defiende los derechos humanos en otros temas, los derechos humanos en materia de pobreza, los derechos humanos en materia política, también hay que defender el valor del derecho humano del bebé por nacer, porque es una vida humana que está científicamente demostrado que es una vida. Por otro lado teníamos la legislación que nos acompañaba, que es la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, y todos los tratados internacionales, con lo cual la Argentina siempre defendió ese valor desde el punto de vista jurídico institucional. Entonces había que juntar el valor humano digamos, con el ordenamiento jurídico y poder llevar adelante una estrategia de comunicación que fuera independiente, abarcativa de todos los sectores, de todas las religiones, incluso de los sectores agnósticos, y poder hacerlo con voceros que no solamente fueran voceros vinculados a un determinado espíritu religioso. Había que, obviamente, contener a todos los credos que defienden nuestra posición, pero también a otros sectores. Entonces, con un grupo de comunicadores, con Rodrigo Fernández Madero y algunos otros más, empezamos a idear estrategia de comunicación. Surgió la posibilidad de hacer un video de gente no identificada con valores
duros, retrógrados, ni mucho menos que defendieran la vida. Por ejemplo, Rolando Hanglin, Amalia Granata, Gastón Recondo, gente popular que la gente ve todos los días en la televisión y que se dan cuenta que también están a favor de la defensa de la vida. En mi caso particular, humildemente también, yo había empezado a tener algún tipo de participación en los medios a través de algunos programas de televisión, entonces también, digamos, la irrupción mía causó mucha sorpresa en muchos periodistas, en el mundo periodístico, porque yo les dije, miren, yo estoy convencido de esto, perdónenme, pero el 90% del mundo periodístico audiovisual, aclaremos, audiovisual, porque en los medios gráficos e incluso en los medios audiovisuales, gente que no aparece, que está atrás en las producciones y demás, defiende nuestra postura, pero lamentablemente los que están en la palestra, por lo general, defienden la postura verde. Entonces nosotros tenemos que irrumpir con un discurso disruptivo, pero sanamente disruptivo, que pusiera por delante el valor de la vida y la visibilización del bebé por nacer. Entonces, ¿por qué? Porque la estrategia verde fundamentalmente es invisibilizar para eliminar la culpa de la madre, de la mujer, del padre. Entonces, invisibilizás a la vida, o sea, invisibilizás al bebé, es un conjunto de células, es un bicho raro que ni siquiera tiene forma humana, total se lo puede eliminar, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema, ni de salud, ni de culpa, ni de situación, de nada. Es una gran mentira. Entonces, había que derrumbar esa mentira y poner por delante esa verdad, que es la visibilización de la vida humana con argumentos científicos, jurídicos y humanos. Entonces, ahí fue donde nosotros empezamos a hablar del bebé, no ya de un feto, de un embrión, es un bebé, de una vida, de no eliminar la vida, de defender a la madre a través de la defensa de la contención, de defender las dos vidas, porque si hay una vida que se elimina, también hay una vida que se destruye. Con la eliminación de la vida se elimina un bebé, pero se destruye una mujer. Entonces, defender las dos vidas. Así nació Cuidemos las dos vidas, ¿no? Una frase que nació de esa mesa de comunicadores, que nosotros vimos que la gente no tenía claro que habían dos vidas. Bueno, hay que defender las dos vidas. Y las dos vidas después se transformó en salvemos las dos vidas. Porque a alguien le gustó más la palabra salvemos, a mí no me gustaba salvemos, me parecía más, digamos, si se quiere, mesiánica. Para mí cuidar era la palabra indicada, pero bueno, no importa, la acepté. Salvemos las dos vidas quedó impregnado en los pañuelos, en las banderas, etcétera, pero también Cuidemos las dos vidas tuvo algún logo que nosotros armamos con un publicista que se llama Diego Alvé, muy defensor de la vida, con un corazón, digamos, con una forma amigable, empática, y bueno, contenedora, conciliadora. Y la idea era no ir a atacar al oponente, descalificarlo o agredirlo, sino defender la vida. Y la defensa de la vida nosotros sabíamos que iba a tener muchísimo más consenso que el hecho de ponernos a atacar, de culpar de asesinos, culpar digamos, de todo lo que se culpa muchas veces en el momento de bronca o de rabia al oponente, ¿no? Siempre se lo tiende a descalificar. Nosotros cambiamos la descalificación del oponente por la calificación del bebé, de la visibilización del bebé. Nos parecía que eso era lo más efectivo y creo que la gente lo tomó muy bien. Incluso hasta muchos periodistas que defienden el aborto me han comentado que les gustó mucho la manera de abordar de esta defensa. Por eso yo creo que tenemos que seguir en esa línea, en la línea de defender el valor de la vida por sobre todo, y además defender el valor de la ley, y que la ley hoy está en un plano de cuestionamiento, Sí, sí. pero todavía el Código Penal sigue existiendo y todavía el Código Penal defiende la vida. Lo que pasa es que hay mucha mentira que tiende a descalificar o a desnaturalizar el Código Penal, pero bueno, de eso hablaremos después.
Hay, digamos, una mentira que comienza a surgir desde los medios. Perdón, no te escucho bien. Ahí ¿Sí? hay como una mentira desde los medios de comunicación que empezó a surgir desde la, digamos, no sé si de la desinformación, pero sino de la información totalmente modificada y cambiada, y es una mentira. Como por ejemplo los 500.000 abortos. O sea, yo soy médica y en cuanto a un poquito lo que vos hablabas del tema de por ahí de la religión, que muchas veces quieren descalificar el conocimiento por una religión u otra. Entonces muchas veces yo le digo que, a ver, que yo te hable de conocimiento y de fundamentos científicos y ser cristiana, a mí me descalifica si estoy hablando de fundamentos científicos. Entonces muchas veces yo noto este ataque al tema de la religión que no tiene nada que ver cuando uno debate desde el conocimiento y desde un fundamento. Vos sabés que fui a dar una charla a un colegio y estaba hablando solamente de términos médicos, ¿viste? De dónde comienza la vida comienza la concepción, y le enseñaba a los chicos un poquitito sobre esto. Y cuando, vos sabés que cuando estaba hablando de ese tema, se levanta una profesora y comienza a gritarme, me comienza a gritar, a decir que era lo que yo le estaba enseñando a los chicos. Y ahí me di cuenta de la no la desinformación, sino la información totalmente tergiversada del tema de lo que es verdaderamente el fundamento. Porque yo le dije, tu ideología no puede tirar abajo el fundamento científico. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, los medios de comunicación manipularon muchísimo lo que es la verdadera información, porque decir 500.000 abortos a lo que nosotros sabemos desde la Organización Mundial, desde la organización, pero del Ministerio de Salud de Argentina, de cómo fueron, cuántos fueron en el año 31 y demás, ¿cómo es esa manipulación de la información y de qué manera, digamos, se exterioriza para verdaderamente manipular la mente de la gente, porque eso no es verdad, literalmente. Bueno, a ver, yo no tengo bien claro de dónde salen esas informaciones, pero está claro que ellos justamente, vamos a ponerle un nombre, los verdes, ¿no? Tienen enormes instituciones a nivel mundial que tienen sus ramificaciones en la Argentina, que generan papers y trabajos, fundamentaciones, argumentaciones, y que tienen una estrategia comunicacional y la respetan. Pues justamente esas, digamos, esas verdades supuestas, falsas, o fake news, si se quiere llamarlas de alguna manera, son los que ellos quisieron instalar. Y por eso ellos tenían varios eslogans: 700.000 abortos, el aborto clandestino mata mujeres. Poco a poco esos argumentos se los fuimos destruyendo, porque vos fijate que ya no hablan de 700.000 abortos. Ya nadie sostiene lo de los 700.000 abortos, y ya casi nadie sostiene lo del aborto clandestino. ¿Por qué? Porque ya el aborto clandestino prácticamente no existe. El aborto ya se hace en los hospitales públicos. Es clandestino, pero es avalado por el Estado. Fíjate lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires: 8.388 abortos en el año 2019 y 100 abortos en el año 2012. Creció, no sé cuánto por ciento, pero miles por ciento, ¿no? Entonces, ya no pueden hablar de que hay un aborto clandestino, ominoso, que mata a las mujeres porque las mujeres en alguna casilla perdida en un barrio, digamos, se hacen abortos clandestinos. Lamentablemente, ya los abortos se hacen muy bien medicados en centros de salud, por el protocolo, por lo que sea. Entonces, ya esas mentiras las fuimos destruyendo poco a poco, porque los propios números de las estadísticas del Ministerio de Salud desmentían lo de los 700.000 abortos, con lo cual era una verdad impuesta por esas organizaciones. Te hablo de Casa FUSA, Fundación Huésped, que traen papers y que
después los medios de comunicación los repiten como si fueran verdaderos porque tienen una supuesta, un supuesto halo de credibilidad. Igual que la Organización Mundial de la Salud, que hoy con el tema del COVID se está destruyendo en su reputación, pero hasta hace 2 años la OMS era la verdad revelada en materia de salud, y la OMS promueve el aborto en todos sus trabajos, ¿no? Salud reproductiva y demás. Entonces, la OMS también, como organismo rector de la salud mundial, también generó muchos de estos argumentos que fomentan el discurso verde. Entonces, estos argumentos fueron permeando, y muchos periodistas los fueron repitiendo como verdaderos, quizás creyendo realmente que eran verdaderos. Nosotros los fuimos desmontando, no digo yo, todos los, digamos, comunicadores, los diputados, los senadores, los que fuimos defendiendo este valor, fuimos desnaturalizando y desmontando estos argumentos. Me acuerdo que me tocó debatir con Ginés González García en un programa de TN, y él me hablaba del aborto clandestino, y yo le decía, si usted fue ministro de Salud, ¿cuántas clínicas clandestinas cerró? Ya que su preocupación es el aborto clandestino, ¿cuántas denunció? Porque se supone que si usted es ministro de Salud tenía todo el poder del Estado para denunciar, para cerrarlas. No me pudo contestar. Ahí se desmoronó el argumento del aborto clandestino. Entonces, si usted habla del aborto clandestino y que por eso hay que poner el aborto, usted tenía facultad para cerrar y para proteger a todas las mujeres que estuvieran en riesgo, y no la cerró. Yo nunca vi que usted hiciera una campaña contra las clínicas clandestinas de aborto. Entonces, no me venga a decir ahora que usted hace esto por el aborto clandestino. Así fuimos desmontando, me parece, muchos de los argumentos falsos, y bueno, creo que ellos ahora se quedaron con el único argumento de que el aborto es legal porque lo establece un protocolo, que es nacional, y que el protocolo deriva del Código Penal, que permite el aborto en determinadas causales. Y eso lo complementan con el fallo FAL, que el fallo FAL habilitó un aborto por violación a una chica de 15 años, y entonces a partir del fallo FAL, con la excusa que la Corte Suprema ordenó hacer protocolos, entonces ahora armaron protocolos a nivel nacional y a nivel provincial, en muchas provincias. Ahora se acaba de adherir la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional, que vulneran abiertamente el Código Penal, vulneran el Código Civil, la Constitución, y también vulneran el fallo FAL, porque el fallo FAL era solamente para un caso de violación, y los protocolos establecen causales excesivas, mucho más amplias que el Código Penal, con lo cual están legislando mediante un protocolo que es como si fuera un instructivo. Un protocolo es un instructivo para, digamos, vos lo sabés mejor que yo, Yael, es un instructivo para los médicos para saber cómo conducirse ante algo que impone una ley. Ahora, resulta que el instructivo modifica la ley. Esta es la barbaridad, esta es la aberración. ¿Por qué? Porque modifica la ley porque la ley dice, claramente, el Código Penal dice, que las causales de aborto son violación o abuso deshonesto de mujer idiota o demente, o riesgo de vida y de salud, siempre que no exista otro mecanismo para evitarlo, siempre que no se pueda evitar por otros medios, ¿no? Así es textualmente lo que dice el Código Penal. Ahora, los protocolos que se están firmando y que se están aprobando establecen causales de salud psíquica, social y física, cuando psíquica y social no estaban en el Código Penal original, con lo cual están legislando, están modificando el Código Penal, y establecen que esas razones de riesgo de salud psíquica y social pueden ser cualquier contratiempo que pueda vivir una mujer en su economía, en su vida social, en su vida familiar, y no reparan en que tiene que ser evitado por otros medios. Es decir, el aborto pasa a ser la primera opción, y no el último recurso.
¿no? Es decir, acá se está violando abiertamente el Código Penal. Y en materia de violación, para el caso de violación, el protocolo no establece ningún tipo de denuncia o de comprobación legal de que existió la violación, por lo tanto deja impune al violador. Entonces, también en este punto se está violando el Código Penal, porque si bien la interpretación de la Corte era que la violación corría para cualquier mujer violada, lo que es de sentido común es que si hay una violación, lo primero que se tiene que perseguir es el delito original, que es la violación. Entonces, se tiene que ir sobre el violador y denunciarlo. Lo mismo que ocurrió con los menores de 18 años, en donde se estableció que la violación era un delito de acción pública, entonces ahora hay obligación de denunciar la violación en menores de 18 años. Pero así todo, vos fíjate que hay muchos abortos de menores de 18 años en donde ni siquiera se pone el hincapié en la denuncia al violador. Entonces, acá también se está violando la ley. Hay que establecer mecanismos por parte nuestra, ¿no?, por los cuales la violación quede muy bien acreditada en los hospitales públicos, que se obligue al hospital público y al Estado a ir contra el violador, que muchas veces puede ser un familiar, para hacer cesar en serio ese delito original, y en tal caso, bueno, si el Código Penal y el fallo FAL avalan ese aborto, lamentablemente estamos perdidos, porque en justicia van a avalar, no porque lo querramos hacer, sino porque la justicia lo va a convalidar. Pero si nosotros establecemos que hay obligación de denunciar y la mujer no puede denunciar ese aborto porque resulta que no lo quiere denunciar porque en realidad no fue una violación, porque en realidad fue una relación consentida, que ella le está invocando como violación, entonces vamos a poder evitar muchísimos abortos de los que hoy figuran como violación, porque sencillamente no son violación. Y por el lado de las causales de salud, social y psíquica, también yo creo que podemos establecer fehacientemente, si nosotros revisáramos cada uno de los abortos que se hacen, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de esos abortos no están fundamentados debidamente, porque quizás se invocó una razón de riesgo de salud social o psíquica que podía ser evitado por otros medios, con una pastilla, con un fármaco, con un acompañamiento, con una donación de dinero, con un acompañamiento del Estado, podía ser evitado ese aborto, con lo cual no se está cumpliendo el Código Penal. Ese médico tiene que tener una pena prevista por el Código Penal, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código Penal. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, excelente. Sí. Yo lo que siempre me hago esta pregunta, ¿por qué? Vos sabés que una vuelta nos invitaron a hacer un debate con un médico, digamos, a favor del aborto, y lo primero que le pregunté al periodista que nos hacía la pregunta era por qué no se podía, si yo traía un pendrive con una filmación de un aborto, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no lo podés poner? Si tanto lo estás vendiendo, si para ustedes ¿En el dónde? misoprostol es un ibuprofeno, ¿por qué no puedo poner yo ahora en el aire lo que es verdaderamente un aborto? Ah, no, eso no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? La pregunta es, ¿por qué en los medios de comunicación venden algo que ni siquiera pueden mostrar? Es algo ilógico, ¿o no? Porque si vos lo estás vendiendo como una propaganda al aborto, el misoprostol, es que encima todo el mundo tiene desconocimiento real de lo que es el misoprostol, o sea, es una medicación que te puede producir un aborto, pero que te puede sangrar en cuestión de minutos o de horas. Entonces, lo que yo digo, se promociona tanto algo que no se tiene conocimiento, pero que tampoco se puede ver, ¿o no? ¿No te parece? Exacto, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, incluso creo que yo lo mencioné cuando tuve que hablar en el Senado, porque un médico que estuvo antes que yo, que era Luis Durán, Sí, en su exposición ante el Senado, sí, quiso mostrar una filmación de lo sí, que significaba realmente la gestación en un bebé de 8 semanas y de cómo era la forma y cómo
había sido abortado y el bebito se movía en la placenta, Sí, 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 sí. que todavía se movía fuera del vientre de la madre, ¿no? Es decir, ya abortado. Bueno, estas imágenes las quiso mostrar y todas las senadoras y senadores verdes lo empezaron a cuestionar a los gritos, empezaron a insultarlo, a decirle que no podía mostrar esas imágenes, que era un golpe bajo. Entonces, siempre hubo, yo después cuando me tocó hablar a mí, yo dije, ¿por qué ustedes entonces no pueden ver algo que están promoviendo, algo que están, ¿por qué no dejan que se vea la imagen si es algo tan humano que defiende a la mujer y es tan legal y lícito hacerlo? ¿Por qué no se pueden mostrar las imágenes? Es cierto lo que vos planteás. Eh, Convengamos que tampoco se muestran imágenes en la televisión de una persona muerta a balazos, por lo general, por decirte un caso concreto, ¿no? Hace poco mataron a Fabián Gutiérrez. La foto corrió, la foto de Fabián Gutiérrez, el cadáver de Fabián Gutiérrez, ya en la morgue con su rostro desfigurado y demás, estuvo en los WhatsApp. Todos los periodistas la tuvimos, pero no la pusimos al aire, porque es una manera, digamos, de respetar a la persona que murió, porque hay imágenes que son altamente sensibles Sí, y sí. por televisión no se pueden mostrar, porque la televisión llega a muchas personas. Hay una cuestión, hay una norma no escrita en televisión que es no mostrar imágenes altamente sensibles. Bueno, se muestran otro tipo de imágenes, eso es cierto, pero cuando es una muerte real y tan cruda, se trata de no mostrar. Bueno, yo creo que es, hay que buscar en estas razones el hecho de que los medios de comunicación no pueden difundir imágenes de alta sensibilidad, incluso hasta si vos la publicás en Facebook, una imagen de esas, Facebook te la rechaza, Es que ¿no? lo que yo digo, Twitter Mariano, ¿sabes también. qué es? Que nosotros no negamos que el aborto existe o que clandestinamente hubo o hay, no lo negamos. Hoy, como vos decías, ya casi se hace en hospitales públicos. Pero lo que yo digo es que yo sí vi, ¿entendés? Y yo te puedo asegurar que cada vez que recuerdo ese instante o esa bandeja o ese bebé fragmentado, traspasado y demás, no, vos no lo podés olvidar nunca más, ¿entendés? Entonces, lo que yo digo es que hoy, perdón, quizás se promociona algo que ni siquiera se puede ver, porque verdaderamente puede quedar dentro de tu consciente, tu subconsciente y generar tristeza, dolor y tantas cosas. Entonces, creo que es algo de lo que la sociedad también tiene que saber y entender. Mariana, ¿sufriste alguna consecuencia por defender la vida en medio de tu trabajo y todo lo que vos haces? La verdad es que sufrí consecuencias. Este, Creo que sufrí consecuencias, pero no me gustaría hablar de eso porque primero no quiero autorreferenciarme, y después son cosas tan sutiles que uno podría decir una cosa Sí, sí, de sí. lo que sufrió y bueno, y las personas, si se quiere que me las hicieron sufrir, lo van a negar. Entonces, prefiero no caer en eso. Eh, yo creo que, digamos, yendo a lo que vos decías recién, es cierto que la mayoría de los medios están a favor del aborto, lamentablemente. Desconozco los verdaderos motivos, creo que lamentablemente mucho sector del periodismo abraza una ideología que confunde el tema de la libertad con el tema de la libertad a cualquier precio. Yo prefiero hablar de lo positivo, no hablar de las agresiones, no hablar de la falta de trabajo o las reducciones en mis áreas de trabajo, porque ahora estoy trabajando muy bien y estoy
con muchísimo trabajo, por suerte, pero creo que falta pluralidad en admitir, digamos, otras voces. Hay que ser más plurales, esto desde todo punto de vista en los medios de comunicación. Y creo que finalmente la vida, la defensa de la vida va a triunfar, porque está en la verdad de las cosas, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando para eso y trabajar desde una postura de la defensa de la vida, desde la visibilización del bebé. Tenemos una mayoría absoluta a nivel país, a nivel del interior. El otro día hablaba con un gobernador del norte, peronista, kirchnerista, y me decía, acá en el norte, todas las provincias vamos a rechazar el aborto. Si llega al Senado, no te quepa ninguna duda que vamos a rechazar, aunque tengamos una jefa política que lo promueva. Pero nosotros no estamos a favor de la vida, no estamos a favor del aborto. Eso es una cuestión, decía, del centralismo porteño. Ellos lo ven como una cuestión del centralismo porteño, ¿no? De la cultura progre, de centro izquierda, que impera en algunos círculos políticos porteños, incluso hasta del PRO, de Juntos por el Cambio. Así que yo creo que se van a mantener firmes muchos senadores, en el caso de que llegue el proyecto al Senado, y creo que tenemos que seguir batallando y convencer desde lo positivo que tiene la vida y la defensa de la vida a todos los senadores, ¿no? Creo que lo del protocolo en la ciudad de Buenos Aires fue una derrota, pero bueno, era esperable por esta cosa progre del porteño que han, digamos, todos los partidos políticos tienen muchos legisladores muy progresistas que están en contra de una mayoría, incluso en la capital, ¿no? En la capital hay mayoría de gente que está en contra del aborto. Es una mayoría menor que en las provincias, pero sigue siendo una mayoría. Pero bueno, los legisladores se ve que no representan a esa mayoría. Y bueno, creo que ahora, para seguir defendiendo, tenemos que defender en el plano comunicacional, defendiendo la vida con estos valores y demás, y en el plano jurídico. Yo creo que tenemos que generar una estrategia muy fuerte de nuestros abogados, de los abogados pro vida, que tienda a desmenuzar, a desenmascarar la cantidad de abortos que se hacen en violación del Código Penal. Y a partir de eso, impugnar el protocolo por ser contrario al Código Penal. Esta batalla sí se puede ganar, porque esa batalla es muy clara. Esa batalla solamente implicaría demostrar que el protocolo nacional vulnera lo que dice el Código Penal, y un juez normal, con dos dedos de frente, compararía lo que dice el Código Penal con lo que dice el protocolo, y dice, sí, el protocolo, la verdad, vulnera, está en violación abierta con el Código Penal. Si no nos da la razón, tendremos que ir a la segunda instancia, y si no, a la tercera instancia, y si no, a la Corte. Y yo creo que con un buen trabajo de instalación se puede llegar y dar vuelta y anular ese protocolo, y en el tránsito hay que generar antecedentes, precedentes, valederos de médicos que hayan violado el Código Penal y que tengan una causa en su contra por haber violado el Código Penal. ¿Esto qué nos va a producir? Nos va a producir que los sectores pro vida realmente nos sabemos defender. Nos va a mostrar hacia la sociedad de que nosotros estamos defendiendo la vida realmente, no solamente con marchas, ni solamente con flyers o con twitters. Tenemos que defenderlo en la justicia. Tenemos que hacer justicia y demostrar y hacerles ver a los médicos, no para que a lo mejor vayan en presos, vayan en cana, pero que puedan visualizar que hacer aborto por fuera del Código Penal tiene un costo, tiene un precio. Esto es lo que tienen que comprender los médicos. Que alguien los va a estar mirando. Hoy
el problema que tenemos es que nadie los miró. Nadie puso la lupa, el foco, nadie puso la luz ahí. Entonces tenemos que poner luz donde no hay luz. Es todo el secreto. Igual que pusimos luz y mostramos la vida y visibilizamos al bebé, tenemos que poner luz en la mala praxis que se está ejerciendo en los hospitales, valiéndose de un protocolo que quieren o pretenden que modifique al Código Penal. Y el Código Penal es muy claro. Si fuera por el Código Penal, hoy no podría haber 8.388 abortos en el 2019 en Buenos Aires. Entonces, si logramos reducir de 8.388 a 1.000, habremos salvado 7.388 vidas. Tal vez, obviamente, vamos a llorar por las 1.000 que no pudimos salvar. Pero bueno, esto es un camino que hay que empezar a recorrer. Después veremos cómo se pueden salvar a las 1.000. Pero si vamos al choque y decimos que todo, que ningún aborto se puede hacer, y evidentemente nos van a salir con el protocolo, con el fallo FAL, con, digamos, con la legislación que ellos venden como verdadera. Nosotros tenemos que lograr establecer que esta legislación, o supuesta legislación a la que llaman ley o legal, que es un protocolo, vulnera la verdadera ley. Entonces, ahí vamos a ganar muchísimo terreno, yo estoy seguro. Y entonces ahí se van a cuidar las instituciones, los médicos y demás, y hay que impugnar el protocolo. Además, vulnera una norma constitucional que es clara, que es la libertad de credos, la libertad de cultos, y la libertad de todo tipo, ¿no? La libertad en sí misma, con el hecho de obligar a los médicos a, digamos, a eliminar su cuestión de conciencia, su objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia es me parece que ya en sí mismo es una violación total a la Constitución. Vulnerar la objeción de conciencia. Incluso la objeción de conciencia para los médicos y la objeción de conciencia para las instituciones. Está en contra de la propiedad privada, en contra de las libertades civiles, públicas, religiosas, está en contra de cualquier libertad, porque te somete y te obliga a producir algo que va en contra de tus propias convicciones, quiero decir. Es como si te obligaran a vos a dejar de ser cristiana y pasar a ser de otra religión. No, pero ya que a mí me quieran obligar a hacer abortos habiendo estudiado para salvar vidas, es algo ilógico. Yo no estudié para matar, estudié para salvar vidas. O sea, tanto medicina general como ginecología obstetricia, imagínate, yo soy especialista en fertilidad. Imagínate que a mí el Estado me quiera obligar a mí a matar seres humanos que además yo ayudo a matrimonios a que se gesten. O sea, es una locura el hecho de que quieran obligar al médico que estudió para salvar vidas a matar. O sea, no estudiamos para arrancar vidas y tampoco estudiamos farmacología para instaurar tratamientos para quitar vidas. O sea, me parece algo muy ilógico y muy ilógico que quieran establecer como una ley para que nosotros sí o sí, yo te digo, nosotros sí hemos sufrido en diferentes lugares y yo he tenido que renunciar a diferentes puestos por el hecho de que nos querían medio como obligar a llevarnos a ese lugar. Mariano, no te quiero hacer tomar mucho más tiempo, solamente quería hacerte la última pregunta, que vos hablaste también sobre la educación sexual. Y la frase que utilizaste, déjame decirla, porque mirá cómo investigué. Déjame decirla. Dijiste, la educación sexual integral como ideología de género es la colonización extranjera de las escuelas. Nuestra postura provida sostiene en primer lugar la defensa de la vida de los niños por nacer y la vida psicológica de los niños ya nacidos. Yo te aplaudo por esta frase, la verdad, y toda la exposición, ¿no es cierto? Pero comentamos un poquitito lo de la educación sexual integral,
desde tu perspectiva. No, yo creo que la educación sexual es muy necesaria para poder evitar embarazos no deseados, embarazos no planificados, para poder, digamos, fomentar el valor de la familia, el valor real de la familia, y para poder, digamos, permitirle a los hijos madurar sanamente. Por eso creo que la educación sexual es sumamente necesaria, pero la educación sexual con ideología de género es otra cosa. Es una educación sexual que promueve la vida sexual desde temprana edad, que promueve la posibilidad de un cambio en la orientación sexual. No es que la educación sexual con ideología de género, digamos, permite crecer a los chicos sin, digamos, sin discriminaciones y eso, que me parece perfecto. Es decir, una cosa es educar a los chicos para que no discriminen según orientación sexual. A mí me parece perfecto que no hay que discriminar a nadie por su orientación sexual, pero tampoco me parece que la escuela tenga que promover que los chicos intenten hacer una exploración de otras orientaciones sexuales. Creo que al chico hay que educarlo para que sea libre, no para atarlo a un adoctrinamiento sexual, ¿no? Entonces, yo creo que la educación con ideología de género es una educación con adoctrinamiento. Y a mí no me parece bien que se lo adoctrine. No hay que adoctrinar a los niños, hay que dejarlos que puedan madurar y ejercer su libertad y enseñarles la verdad, que existe el varón, que existe la mujer, y que el varón y la mujer tienen funciones fisiológicas, naturales, de amor, de afecto, para poder procrear, para poder formar familias. Ahora, si ese niño o niña después tiene una orientación sexual diferente, la puede ejercer y tener su libertad, pero se tiene que dejar que el niño madure hasta una edad, digamos, razonable, y que en todo caso elija su orientación y que ese niño no discrimine a nadie, ni a sus amigos, ni a sus amigas, ni a nadie en el futuro por su orientación sexual. Eso es todo lo que hay que promover, digamos, en la educación en general. Me parece que ese es todo el secreto. Yo creo que hay que eliminar todo vestigio de adoctrinamiento y promover que podamos tener una buena educación sexual, porque realmente los problemas que existen de embarazos no planificados y que después terminan en estas tentaciones de organizaciones que te llevan, que te inducen a eliminar el niño, etcétera, tienen que ver también con una falta de previsión, una falta de educación y una falta de preparación de muchos jóvenes y casi niños que empiezan su sexualidad de manera muy temprana y que no saben lo que están haciendo. Y así como, digamos, para manejar un automóvil o para hacer determinadas cosas o tomar una cerveza hay que superar los 18 años, porque uno, digamos, no podés comprar una bebida alcohólica con menos de 18 años y no podés manejar un auto con menos de 18 años y además con licencia. Más aún, hay que educar para que los jóvenes puedan ejercer su sexualidad cuando son responsables, cuando son maduramente desde el punto de vista psicológico, cuando son desde el punto de vista, cuando tienen madurez desde el punto de vista psicológico, biológico y personal para poder llevar adelante eventualmente lo que es la consecuencia de la sexualidad, que es naturalmente la concepción de vidas humanas. Entonces, no se puede educar para que los chicos tengan su supuesta libertad a temprana edad,
Si eso ocurre, bueno, habrá que abordarlo de la manera que haya que abordarlo, con comprensión, con amor y demás, pero no podemos promoverlo, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, y la educación sexual con de la ideología de género lo que hace es promoverlo. Yo no hablo de condenarlo, hablo de no promoverlo, de no promover la sexualidad irresponsable, ¿no? Porque por muchas corrientes ideológicas hablan de la educación sexual con la ideología de género como si fuera una educación inclusiva y demás, pero no, lo que están haciendo es promover una situación de promiscuidad a temprana edad que puede terminar en tragedias. Puede terminar en una tragedia para una chica, para un chico y para un bebé. Entonces, veo muy contradictorio que esas mismas corrientes ideológicas que dicen no embaraces, una niña no debe ser madre, esté promoviendo que un niño de 13 años tenga relaciones con una niña de 12. Es una locura que no la puedo entender, ¿no? Y bueno, con la educación sexual que se intenta promover con esta llamada ideología de género, terminás, digamos, razonando, digamos, o vos ves los manuales y se incentiva a los chicos de temprana edad a tener sexualidad. No quiero ser monjigato, no quiero ser retrógrado, simplemente estoy hablando de lo que es la realidad. Si vos no querés una chica, niña embarazada, no la promuevas a que tenga sexualidad. Es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Entonces, la ideología de género se choca con las intenciones supuestas de aquellos que la promueven. Muy bueno, Hablo de muy bueno. ordenar. Creo que todo el secreto es volver a la fuente, Yael. Hay que volver a las fuentes, digamos. Usar el sentido común. Mariano, no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer por este tiempo, también por la defensa de la vida, por ser un referente, y verdaderamente me quedaría escuchándote porque sos una enciclopedia y es muy bueno y muy rico poder escucharte y No, aprender también. Así que muchas gracias. no, gracias a vos, gracias por tus palabras, Yael, y quedamos en contacto para lo que necesites y necesite toda la gente que nos está mirando. Vamos a seguir luchando y vamos a tratar de promover los valores, que es lo más importante de todo y lo que está hackeado últimamente por todas estas corrientes, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano. A Nos vos. seguimos charlando y bueno, gracias por tu tiempo y seguimos en esta lucha tan linda. Chao. Igualmente para vos. Chau, chau.